Ucrania celebra su Día de la Independencia. Este lunes se cumplen 35 años de la Constitución de Ucrania como un Estado independiente tras la caída de la Unión Soviética. Un aniversario especialmente relevante ante la invasión rusa al país. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha recalcado que su país no caerá, alcanzará la paz y saldrá adelante. Escuchemos. Putin espera que nos cansemos. Nosotros sabemos que él es mortal. Nunca nos ha comprendido. Ahora es demasiado tarde. Quisiste apoderarte de toda Ucrania, de toda nuestra tierra, pero en cambio has perdido tus refinerías de petróleo, tu flota naval, tus beneficios y toda una generación a la que enviaste al matadero. Quisiste borrarnos del mapa. Ahora estás ausente de la agenda internacional de la civilización del futuro. Desde hace 27 años, el líder de Rusia habla de grandeza, mientras Rusia hace cola para conseguir gasolina. Pero este 24 de agosto no se celebran simplemente los 35 años de un país surgido de las ruinas de la Unión Soviética, se conmemoran 35 años de un pueblo cuyas raíces históricas se remontan muchos siglos atrás y que nuevamente enfrenta el desafío de preservar su soberanía. En esta edición de DW Actualidad en Análisis queremos hacer una recapitulación de la historia ucraniana. Mi nombre es Nicole Gaise Díaz y hoy tengo el gusto de saludar a Ricardo Marquina, el periodista experto en el mundo postsoviético desde Tallinn. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. A ver, Ricardo, para empezar, me gustaría que nos acerques al ambiente que se vive hoy en Kiev. ¿Qué autoridades internacionales han llegado al país para conmemorar este día, el Día de la Bandera, el Día de la Independencia? ¿Y cómo se celebra esta jornada? Un gusto estar con ustedes, muchas gracias por invitarme. El ambiente que se vive hoy es radicalmente diferente al que yo he vivido muchas veces cuando he cubierto en Kiev y también en otras ciudades, en Odessa, el Día de la Independencia. Solían ser, antes de la guerra de 2022, un día festivo, un día con actividades, un día sin demasiadas pretensiones, más allá de los festivales patrióticos y musicales y algún discurso, pero ahora evidentemente es muy diferente. Lo que estamos viendo hoy pues es una ciudad en Kiev dispuesta, decidida a celebrar este día, una cifra tan importante como son 35 años de su independencia, pero sin olvidar que están en guerra, especialmente después de un fin de semana sangriento. La ciudad tiene múltiples cortes, no es fácil acceder a las zonas del centro, las medidas de seguridad están al máximo. Se ha advertido a la población civil que no descuide el sonido de las alarmas, que acuda a los refugios y al metro si hay alarmas, que no se abandonen a las celebraciones, sino que estén alerta. También se vigila todo tipo de objetos perdidos, bolsas, mochilas, en temor a que hubiese un ataque terrorista o un ataque ruso durante las celebraciones. Es una fecha que debía ser una fecha alegre, sin más, como lo puede ser cualquier celebración nacional en países de América Latina, de Europa, de cualquier parte del mundo, pero ahora mismo es mucho más. Es también un recuerdo a las víctimas, tanto las víctimas de la actual guerra, como la de 2014, como también la gente que murió en aquellos fatídicos días de 2014 y 2013 en Maidán. Y bueno, es una celebración que, como digo, pues es una celebración tensa, la verdad. Vemos que a Kiev ha acudido pues muchos líderes internacionales en comparación, por ejemplo, con la poca afluencia de líderes que acudió, por ejemplo, al Día de la Victoria en Moscú el 9 de mayo de este año. Hemos visto que están, evidentemente, todos los países que comparten esa alegría por la independencia, los países que se independizaron de la Unión Soviética, a este lado, digamos, del muro, pues primeros ministros y presidentes de Estonia, Lituania, Letonia, también la primera ministra Maia Sandu de Moldavia, que celebra también la independencia en apenas 3 días, y también otros líderes europeos de Escandinavia o de Centro Europa, y otros líderes como el alemán o el francés que van a participar en las conversaciones que se llevan hoy a cabo de manera telemática. Un apoyo internacional bastante fuerte para este día en el aniversario de la independencia de Ucrania.
Y Ricardo, más allá de los últimos ataques de los que nos mencionabas este fin de semana, ¿tú dirías que está fortalecida Ucrania por los ataques con éxito contra la retaguardia rusa? ¿Cuál es la situación actual de Ucrania? Y después pasamos al análisis más histórico. Bueno, pues una pregunta extremadamente compleja y yo creo que aquí hay hay que entender que por una parte la población ucraniana está agotada. Estamos ya en el 5.º año de guerra, el cansancio es más que notable, muchas familias ocultan a sus hijos de 17 años, los sacan del país, y a los mayores de 18 años ya los intentan ocultar en aldeas para evitar que sean movilizados, que sean llevados al frente. Ese es el día a día de los jóvenes ucranianos. La gente desea que acabe la guerra, pero que deseen que acabe la guerra no significa que deseen capitular y entregar su independencia o todo lo que han luchado estos años a Rusia. Son dos sentimientos a priori que puede parecer contradictorios, pero que conviven y que están paralelos en la realidad de los ucranianos. No quieren entregar el país al invasor, no quieren entregar su independencia a Rusia, pero por otra parte el cansancio es más que notorio. Y esto se ve en el agotamiento económico, social, personal de muchísimas personas, la cantidad de ucranianos que están viviendo fuera. Muchos de ellos hombres que no desean volver porque saben que eso sería ir directamente al frente, también es un factor a tener en cuenta y el miedo también a qué pasará cuando todo esto acabe, cuál será la sociedad y cómo que estará el país cuando esta guerra acabe, aunque todo el mundo desea que acabe, pero hay también un temor creciente a cómo será el país que tendrá que enfrentar la reconstrucción. Claro, cansancio en un país que ya lleva 4 años y medio de guerra. Me gustaría que ahora sí profundicemos en los aspectos históricos, porque claro, la historia no es simplemente que Ucrania pertenecía a Rusia y se independizó en 1991, es mucho más compleja que eso. De hecho, ambos países comparten raíces en la Rus de Kiev, uno de los grandes centros políticos y culturales de la Europa medieval. Entonces me pregunto, ¿cómo una historia medieval compartida se ha convertido en un argumento contemporáneo para cuestionar la soberanía ucraniana? Para los rusos, Kiev es el centro, no para los rusos, eso habría que reformularlo, para el nacionalismo ruso, el chauvinismo expansionista ruso, Kiev sería como la raíz. El Rus de Kiev, donde se forma, donde comienza la cristianización de los eslavos, es, digamos, el comienzo del Rus y del Imperio Ruso, de la Unión Soviética y de la Rusia actual. Por eso, el nacionalismo ruso siempre ha construido esta idea de que todo nace en Kiev y que los ucranianos, en cierta manera, son o hermanos carnales o simplemente rusos con algunos tipos de matices diferentes, pero rusos al fin y al cabo, ¿no? Los ucranianos, evidentemente, lo ven de manera diferente. Esta historia compartida es innegable, pero es manipulada y manipulable, como es los pasados de casi todas las naciones, especialmente una nación con una historia tan turbulenta y tantos imperios y reinos que han caído en todos estos años. Esta semana, hace apenas unos días, se encontró en unas excavaciones de remodelación en la iglesia del Kremlin los restos de un zar, de un rey de Moscovia que luchó contra la Horda de Oro. La propaganda rusa está utilizando ya este descubrimiento de los restos momificados de este rey para presentarlos como un rey que unió a los pueblos eslavos contra la Horda de Oro, que presentan ahora los medios de propaganda rusos como una horda que estaba haciendo, y esto es literal de la propaganda rusa, la guerra proxy a los países católicos occidentales. O sea, es una manipulación evidente de la historia. Prácticamente nos vienen a decir que la horda mongola era prácticamente la OTAN. Algo ridículo, una manipulación evidentemente de la historia, pero con una intencionalidad clara, que es intentar unificar las historias de Ucrania y de Rusia como una sola historia de Rusia. Los ucranianos tienen otra visión de su historia y seguramente también la tienen los bielorrusos y otros países, otros pueblos eslavos que han formado parte de lo que fue en su día el Imperio Ruso.
Mm. Y a ver, Ricardo, creo que es importante que nos detengamos en el año 1991, cuando se desintegra la Unión Soviética. Más del 90% de los ucranianos que participaron en ese referéndum votaron a favor de la independencia, y él sí ganó también en regiones donde se habla mayoritariamente ruso, e incluso en Crimea. ¿Por qué es tan importante ese referéndum para entender la Ucrania de hoy? Ese referéndum, que además en cifras coincide, en zonas coincide con la victoria de Zelensky, porque Zelensky ganó en las regiones que Rusia considera como propias. Algo realmente curioso, las elecciones en las que se presentó. Lo que nos dice ese referéndum es que el hablar ruso no te convierte en ciudadano ruso. Porque hemos visto que se habla ruso aquí en Estonia, el 30% de la población habla ruso y no quieren ser parte de la Federación de Rusia. Lo mismo en Letonia. En Moldavia, evidentemente, el idioma casi vehicular de todo el país de Moldavia es el ruso, por encima incluso del rumano en muchas regiones. Y en Ucrania, los ucranianos demostraron que el idioma es un idioma, una forma de comunicarse y de entablar conversación y construir todo lo que ello lleva alrededor, pero no inevitablemente nos lleva a la cuestión de la nacionalidad. Es algo que en Moscú no se ha aceptado ni en el caso de los bálticos ni en el caso de Moldavia, y evidentemente no se ha aceptado y se ha aplicado la mano militar en el caso ucraniano. Lo que nos demuestra el referéndum es que Rusia no lo acepta, no lo respeta, no lo integra en su visión del mundo actual. Porque recordemos que Putin dijo hace 15 años que la cuestión ucraniana estaba cerrada, que respetaban incluso con Crimea, que la cuestión territorial y de fronteras con Kiev estaba cerrada. Solo cuando Ucrania se dirigía a ser una democracia, digamos, de corte liberal europeo, cuando al Kremlin le entran las prisas, porque no es lo mismo tener una Ucrania independiente, como era en los años 2000, con un gobierno similar, autocrático al ruso, que una Ucrania independiente con un gobierno similar al europeo y que funcione. Porque esto podía decirle a los rusos: oye, mira, los ucranianos, tan parecidos a nosotros, que hablan ruso, también pueden tener una democracia funcional con elecciones y cambio de presidente cada 4 años y no pasa nada. No necesitamos un zar. Ese era el gran miedo del Kremlin. ¿Y cómo dirías tú que se fue construyendo la identidad ucraniana, tanto históricamente como a partir del referéndum en 1991? Antes, durante los años de la Unión Soviética, la Unión Soviética trataba los nacionalismos, no, las identidades, mejor dicho, nacionales como algo folclórico. Lo hacía con los ucranianos, lo hacía con los buriatios dentro de la propia República Socialista Soviética de Rusia, lo hacía con armenios, con georgianos, con todos los pueblos a los que se les permitía el aspecto folclórico de sus culturas. También el idioma. Aquí en Estonia, por ejemplo, durante la Unión Soviética se hablaba estonio, el idioma vehicular era el ruso, pero el estonio no estaba prohibido per se, pero estaba marginado, eso sí. Lo mismo en Ucrania. Con la independencia pasa algo muy curioso, y es que los propios gobernantes ucranianos no podían entregarse a un nacionalismo ucraniano total, a relegar el idioma ruso de las comunicaciones oficiales, los medios de comunicación, porque eso sería relegar y alienar a una parte muy importante de su propia sociedad, con lo cual se arrastraron muchas de las dinámicas soviéticas que mantenían al ruso y a la identidad rusa y al pivotar en torno al núcleo de Moscú durante estas largas décadas. Con Crimea y con la guerra de 2022 pasa algo muy curioso. Yo creo que nadie ha hecho más por ahuyentar a los ciudadanos del idioma ruso que Vladimir Putin. Había gente con la que yo me comunicaba en ruso, estrictamente en ruso, en Ucrania durante más de 15 años, solo en ruso con ellos, que jamás habrían pensado: yo quiero hablar ucraniano. No, hablaban en ruso, era su día a día, era su idioma, no necesitaban hablar ucraniano. Pero después de 2022 han renunciado al ruso y antes hablan conmigo en inglés que en ruso. Evidentemente, para mí aprender ucraniano a mi edad me costaría bastante, y entonces deciden hablar conmigo en inglés. Y eso lo ha generado
el rechazo, el sentirse violentados por la invasión rusa y a ese rechazo a la cultura, al idioma y a las raíces comunes con Rusia. Sí, qué interesante lo que nos comentas, porque claro, durante mucho tiempo se habló de una Ucrania dividida entre un oeste más próximo a Europa y un este rusófono más vinculado a Rusia, pero claro, como nos lo acabas de mencionar, hablar ruso no significa necesariamente sentirse ruso. ¿Hasta qué punto existía realmente esa división antes? Antes de la guerra de 2022 y de 2014. Exacto, sí. La división lingüística siempre ha estado ahí. Es innegable que en Donetsk se hablaba ruso. Incluso en Odessa, en Kharkov, en Gerson, el idioma hasta 2022 con el que te movías en esas ciudades, y también en Kiev, era el ruso. El ucraniano lo recuerdo como algo anecdótico hasta 2014 en mi uso, en mi trabajo del día a día en Ucrania. Pero esa división en el río Dnieper existía. En la parte este se hablaba mayoritariamente ruso y en las zonas del oeste se hablaba mayoritariamente ucraniano. Eso es así. Pero como demuestran las elecciones las que ganó Zelensky en las zonas de Donbass, o como el propio referéndum del 91, donde la gente quería separarse de la Unión Soviética, eso no quiere decir que esa división lingüística sea forzosamente una división política. Es verdad, y esto es innegable también, que con el idioma vienen muchas cosas. Con el idioma viene la esfera informativa a la que te mueves. Y eso se ve en países con idiomas más diferenciados. El ruso y el ucraniano son idiomas bastante similares, y si hablas ruso entiendes el ucraniano y viceversa. Si solo hablas uno de estos dos idiomas, generalmente los ucranianos hablan todo ruso. Pero el ruso, que no habla ucraniano, digamos un ruso de Kaluga o de Vladivostok, si escucha ucraniano lo puede entender. Más complejo es, por ejemplo, en Moldavia o en Letonia, con idiomas mucho más diferentes. Entonces ahí la población se colocaba a través de su idioma en esferas informativas diferentes. Si tú en Moldavia escuchas los medios de comunicación moldavos y te llega la visión del mundo europea, o lo escuchas desde el lado ruso y escuchas la visión del mundo rusa, pues evidentemente tienes un problema, una confrontación de realidades que te llega por tu esfera en la que te mueves. Y eso pues lo lleva evidentemente el idioma. En Ucrania no era así, porque los ucranianos tenían la capacidad de acceder a esos dos mundos, al mundo ruso, los medios de comunicación y también de propaganda rusos, y el mundo occidental a través de su idioma y de las conexiones con Europa. Y Ricardo, tú que has investigado mucho el espacio postsoviético, ¿qué argumentos ha utilizado el Kremlin para justificar sus intervenciones militares en Ucrania? Primero en 2014 en Crimea y después con la invasión a gran escala de 2022. Pues la verdad es que de lo más variados y variopintos. Y además son argumentos que van mutando según las circunstancias. Uno era el idioma, defender a rusoparlantes, pero nadie ha matado más rusoparlantes desde 2014 que el ejército ruso. Luego, defender los valores tradicionales de la familia contra el lobby homosexual, cuando Ucrania es un país ultraconservador, tanto más que Rusia. En Ucrania se han permitido, por ejemplo, los desfiles del orgullo LGTB, pero Ucrania es un país ultraconservador en lo moral. Esto es, yo creo que cualquiera que conozca el país lo sabe perfectamente. Luego hemos escuchado argumentos mucho más peregrinos, como que esta era una guerra santa, cristiana, ortodoxa. También hemos escuchado que esta es la guerra de la yihad, de los chechenos, contra los infieles. Hemos escuchado por parte de Dmitry Medvedev que esta es una guerra contra Satanás, contra el mismo Satanás. Hemos escuchado otro argumento que se ha hecho por su propio peso, que es que lo que quiere es que no se acerque la OTAN a las fronteras con Rusia. Lo que consiguió la guerra de Ucrania es que Finlandia, con frontera con Rusia, con más de 2.000 kilómetros, si no me equivoco, pues ahora comparta frontera directa con la OTAN. Todos son argumentos destinados a maquillar una realidad. Y es que esto es el sueño personalista de Vladimir Putin, que quería dejar un legado de grandeza. Su sueño pasaba por unificar lo que nunca debió ser roto desde su perspectiva, que era la Unión Soviética. Bielorrusia lo había conseguido mediante tener un gobierno proxy de Alexander Lukashenko, pero la gran espinita del nacionalismo chauvinista, expansionista ruso era Ucrania. Y Putin pensó que sería una acción fácil
o al menos relativamente fácil, y que en cuestión de un año tendría a Ucrania dentro de su órbita y sería el gran restaurador de la grandeza del Imperio ruso. Este sueño le ha salido rana, a un precio evidentemente altísimo. Sí, para ir terminando, siento que hay una paradoja en todo esto, porque claro, Putin ha defendido que rusos y ucranianos forman parte de un mismo pueblo, pero como nos lo comentas, la guerra parece haber reforzado una identidad ucraniana diferenciada de Rusia. Entonces, ¿ha conseguido el Kremlin precisamente lo contrario de lo que pretendía? Nadie ha hecho más por alejar a Ucrania de la esfera rusa que el propio Putin. El idioma, la cultura, la cantidad de gente que no quiere saber absolutamente nada de Rusia después de estos años de guerra es inmensa en Ucrania. Se han roto lazos familiares, sociales, de generaciones. Todos en Rusia tenemos amigos que tienen familia en Ucrania y viceversa. Familia, amigos, conocidos. Todos los ucranianos de mi edad para arriba y rusos de mi edad para arriba es muy probable que han hecho el servicio militar en Ucrania o viceversa. Muchos de la generación, por ejemplo, de los de 60 años participaron en las guerras de Afganistán, de Chechenia, en el Ejército Rojo, en el Ejército Ruso. Estos lazos se han perdido por el rechazo que el actual Kremlin provoca en la mayoría de la población ucraniana. Y esos lazos se han roto seguramente, al menos, bajo mi punto de vista, puedo estar evidentemente equivocado, para la próxima generación. Ricardo Marquina, muy interesante análisis, periodista experto en el mundo post-soviético desde Tallinn. Muchas gracias por habernos acompañado en DW Actualidad en Análisis. Y a todos los que nos vieron, recuerden que también nos pueden seguir en redes sociales. Subimos estas entrevistas a X, Facebook, YouTube, TikTok y también a todas las plataformas de podcast. Nos vemos mañana, que estén muy bien. Gracias por habernos acompañado.